Apple sigue perdiendo en su lucha por el control del App Store en la Unión Europea y en este video te estaré trayendo noticias que no harán bailar a Tim Cook, el jefe de Apple. Así que comencemos. Ya Apple tuvo una pérdida bastante fuerte este año cuando tuvo que permitir la llegada de tiendas alternas a los equipos de esta compañía, pero ahora en la Unión Europea se ha establecido una nueva ley que le permitirá a los consumidores poder tener otras aplicaciones predeterminadas en su iPhone. Esta es la misma ley de mercados digitales que trajo la función de poder tener tiendas alternas en el iPhone y prontamente en el iPad, pues ahora hay una revisión a esta ley que le permitirá a los consumidores tener aplicaciones predeterminadas, como es el caso de la aplicación de mensajes, incluso también la aplicación del App Store, para que puedas establecer cuál aplicación quieres utilizar como la predeterminada en tu dispositivo. Incluso lo más sorprendente de todo esto es que los usuarios van a poder desinstalar la aplicación de mensajes de Apple como también el App Store de esta compañía, porque vas a poder establecer cuál aplicación quieres utilizar para poder manejar tus mensajes y también poder controlar cómo instalas aplicaciones en tu iPhone o en tu iPad. Una vez más, esto expande lo que ya se podía hacer con los navegadores y la aplicación de correos, que puedes escoger cuál tú quieres que sea la aplicación predeterminada para poder manejar tus correos electrónicos, como también lo que haces en el internet, pero ahora se estará llevando a otros aspectos del sistema operativo. Como puedes ver en esta imagen, ahora vas a poder establecer diferentes aplicaciones como la predeterminada, como la parte de llamadas telefónicas, incluso los filtros de mensajes y llamadas no deseadas, también la parte de navegación de los mapas, el navegador, en fin, vas a poder tener mucho más control de cuáles aplicaciones serán las predeterminadas para prácticamente todos los aspectos del sistema operativo de tu teléfono o tu tableta. Esto significa que vas a poder utilizar la aplicación de WhatsApp, por ejemplo, para poder manejar todos tus mensajes de texto, como también tus llamadas, para que no tengas que utilizar las aplicaciones de Apple de forma obligatoria. Lo más sorprendente de todo esto es que bajo esta nueva ley solamente habrá dos aplicaciones que no vas a poder borrar de tu iPhone, y será la aplicación de configuración, algo bastante obvio, como también la aplicación de telefonía, y aunque como mencioné no la tienes que borrar para poder entonces cambiarla y utilizar cualquier otra aplicación que tú quieras para poder manejar tus llamadas. Ahora bien, ¿cómo todo esto estará funcionando? Pues esto llegará como parte de iOS 18. Aquí puedes ver ahora la nueva sección de tu lista de aplicaciones que será parte de iOS 18, y aquí en la parte superior, como puedes ver, habrá una opción que te permitirá establecer los diferentes valores de aplicaciones predeterminadas, como te mostré anteriormente, además de la parte de correo electrónico y el navegador, algo que podías hacer anteriormente. Pues ahora habrá prácticamente todos los aspectos disponibles de tu teléfono para que puedas escoger cuál aplicación quieres utilizar de forma predeterminada. Ahora bien, aunque estas funciones llegarán como parte de iOS 18 cuando llegue esta actualización en algún momento en septiembre, ya la compañía ha confirmado que la parte de navegación y la parte de traducción como servicios predeterminados, eso estará llegando en algún momento durante la primavera del 2025. Ahora bien, cabe la pena mencionar que Apple todavía no ha dado muchos detalles sobre cómo todo esto estará funcionando, porque seguramente habrá que hacer cambios en las aplicaciones para que, por ejemplo, WhatsApp pueda manejar todos tus mensajes de texto y todas tus llamadas, así que tendremos que ver cómo los desarrolladores estarán cambiando estas aplicaciones para que puedan funcionar, aunque cabe mencionar obviamente que esto solamente estará aplicando en la Unión Europea. Sin embargo, esta pelea contra Apple y las aplicaciones predeterminadas del iPhone no termina aquí, ya que ahora hay un nuevo movimiento para poder tener más flexibilidad en la parte de los navegadores, así como vimos este año cuando llegó finalmente iOS 17.4. Cuando llegó esta actualización, las personas de Unión Europea, cuando abrían un navegador, estaban viendo esta ventana donde tenían acceso a todas las opciones de navegadores que están disponibles en su país, para que pudieran entonces escoger un navegador predeterminado viendo todas las opciones que existen y que no tengan que solamente utilizar lo que ofrece Apple con Safari. No obstante, al parecer a la Unión Europea no le gustó este método y ahora estará cambiándolo otra vez y te estará mostrando una ventana con estos navegadores con un poquito de más información de cada uno, para que puedas conocer más detalles de cómo es que funciona ese navegador y que puedas obviamente pues seleccionar una mejor alternativa. Pero lo más sorprendente de esta lista es que será una aleatoria para que haya más competencia, y vas a tener que llegar al final de esta lista para poder entonces tomar una decisión de cuál navegador quieres utilizar de forma predeterminada en tu iPhone. Y con esto obviamente lo que la Unión Europea quiere hacer es que haya un poquito más de competencia y que los consumidores estén más al tanto de qué
exactamente están haciendo a la hora de navegar con su dispositivo. En realidad creo que esto está bien, que las personas tengan un poquito más de información a la hora de decidir cuál navegador van a estar utilizando en su iPhone, porque durante años pues Apple prácticamente te empujaba a utilizar Safari y hizo un poco el proceso bastante complicado para poder cambiar Safari como el navegador predeterminado, y ahora en la Unión Europea va a haber un poco de más opciones y más competencia para ver si entonces hay un poco más de diversidad a la hora de utilizar navegadores en el iPhone y en el iPad. Con toda esta movida, el gobierno de la Unión Europea le estará quitando al iPhone lo que es el iPhone. En mi opinión, considero que sí debe haber un poco más de competencia y también diversidad para que las personas puedan seleccionar cuáles aplicaciones quieren utilizar de forma predeterminada en su iPhone o en su iPad para hacer diferentes servicios como la parte de mensajería, la parte de navegación, en fin, que puedas tener más control de cómo es que exactamente funciona tu teléfono y que no tengas que utilizar las opciones de Apple de forma obligatoria. A mí siempre me ha molestado que la aplicación de recordatorios de Apple sea la única que pueda tener notificaciones persistentes que se puedan mantener al tope de las otras notificaciones en la pantalla de bloqueo. Considero que es bastante injusto de parte de Apple que otras aplicaciones de recordatorios no tengan esta opción, porque para mí es algo muy importante. Si es una aplicación de recordatorios, pues debe mantenerte ese recordatorio constantemente, y si utilizas otra alternativa, pues realmente no se quedará en la parte superior de tus notificaciones. Es por esa razón que en mi caso pues no me quedo de otra que utilizar la oferta de Apple en la parte de recordatorios, y opté por no utilizar una aplicación de la competencia porque no tenían esta opción de que las notificaciones se quedaran constantemente en la parte superior de la pantalla de bloqueo. De igual forma, yo estoy a favor de que existan otras tiendas de aplicaciones para que las personas tengan más opciones a la hora de instalar aplicaciones y que no tengas que conformarte con lo que Apple permite en su tienda de aplicaciones, el App Store. Ahora bien, no soy tampoco al extremo de remover el App Store. Creo que como quiera esta tienda de Apple tiene muchas aplicaciones importantes y aplicaciones que muchas personas van a utilizar, pero en mi caso me gustaría que en más regiones y en más países se puedan tener otras tiendas de aplicaciones externas para que tengamos aplicaciones que por el momento Apple no permite, como por ejemplo quizás algunos emuladores de juegos, en el caso de Fortnite pues que obviamente tengamos acceso a ese juego. Así que ya veremos qué estará pasando, cómo estas personas de la Unión Europea estarán manejando este cambio. Como siempre digo en mis videos, habrá que esperar a ver cómo otros países, como es el caso de Japón y el Reino Unido, batallan contra Apple y el App Store para que más países se vayan añadiendo a esta lista de los países que permiten tiendas alternas de aplicaciones. Queda todavía esperar a ver qué estará pasando en Latinoamérica y en Estados Unidos para ver si nosotros también en un futuro cercano podremos tener estas tiendas de aplicaciones externas en el iPhone y en el iPad. Obviamente yo aquí en este canal estaré bien pendiente a todo lo que pase con el App Store y todos estos cambios que están sucediendo con el iPhone y el iPad en diferentes países. Ahora que hemos llegado al final, déjame saber qué piensas tú sobre estos cambios. ¿Serías del grupo extremo que quitaría el App Store de su iPhone y de su iPad? Déjame saber cuál es tu opinión acá abajo, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.